Muy buenos días para todos. El día de hoy entonces damos comienzo a la segunda semana, actividad 2 para las fichas 344, 36, 15, 344, 36, 16 del curso Análisis de Riesgo en Sistemas de Agua y Saneamiento. Tengan en cuenta por favor las actividades con su respectivo cronograma para que al final pues de pronto no se presenten inconvenientes de la no aprobación por presentar tarde las actividades. La plataforma Sayuna entonces presenta varios espacios, entre ellos el espacio que dice cronograma, el cual ustedes pueden observar y encuentran acá de manera gráfica, o lo encontramos también aquí en formato PDF que puede ser descargado por ustedes. Esta información pues va para algunas personas que de pronto no han visto los videos, no han observado esta información y por lo tanto pues de pronto están preguntando que dónde encuentran las fechas, que tienen que hacer. Se les recomienda siempre observar estos videos que estamos haciendo de instrucción y son los que le permiten a usted como aprendiz poder guiarse para el desarrollo de las respectivas actividades. Recuerden también, por favor, ver la carpeta de anuncios que se estará actualizando constantemente con la información y siempre, pues teniendo en cuenta, como les dije anteriormente, las fechas correspondientes al desarrollo de cada tema. Ya encontramos entonces que la actividad 1 ya se cerró el día 20 de marzo del 2026 dentro del horario o más bien dentro de las fechas establecidas normalmente. Les sugiero por favor que no se dejen atrasar porque ya a este momento, ya el 20, ya siendo esta fecha del 20, ya estamos ya sobre tiempo, es decir, que aunque estemos ya con tiempo a entregar todas las actividades máximo hasta el 5 de abril del 2026, ya estamos perdiendo un tiempo valioso acá, entonces no se dejen atrasar en cada actividad y así se puedan estar evaluando pues de una manera más efectiva. La actividad 2 hoy comprende el tema elaborar el diagnóstico de los riesgos del sistema de tratamiento y distribución de agua potable de acuerdo con las normas técnicas legales. Esta actividad va del 20 de marzo del 2026 al 27 de marzo del 2026 y tengan en cuenta pues que lo que les dije anteriormente, no dejar pasar estas fechas porque después empiezan a correr, se hacen las cosas mal y posiblemente empiezan los problemas. Entonces ya vamos a dar ya explicación al tema de hoy. Ingresamos a donde dice actividades de aprendizaje guía y vamos aquí donde dice actividad de aprendizaje 2, material del componente formativo, diagnóstico de riesgos en sistema de tratamiento. Al principio, en la fase 1, en la sesión 1, se les dijo que era la información base, recordando eso que les hacíamos como semejanza, como cuando usted va al médico, entonces el médico necesita una información inicial para poder posteriormente generar un diagnóstico, decirle cómo se encuentra usted. Esa información base puede ser necesaria para lograr hacerlo el tema de hoy, que es lo que se llama el diagnóstico. Ese diagnóstico entonces nos permite saber en qué estado se encuentra algo, en qué estado se encuentra una situación. En este caso nos permite ese diagnóstico pues, de riesgos, saber o tener unos indicadores o saber cómo es el comportamiento o en qué estado se encuentra el agua potable que se le está enviando a la población en determinado municipio. Esta actividad entonces tiene una introducción, tiene la unidad 1, unidad 2 y una actividad didáctica que, como les digo, no es necesario que ustedes la hagan. Esta actividad didáctica es solo para conocimiento de ustedes. Si desean hacerla, si desean ingresar, pues simplemente contestan las preguntas si es que usted desea hacerla, pero esto no hace parte de la evaluación o no hace parte de la actividad. Entonces, para ustedes tener en cuenta. Ya entonces, como les dije, ya entramos a generar el diagnóstico con la información obtenida. Entonces, vamos a ingresar por acá donde dice introducción y nos encontramos entonces que nos van a decir aquí cuál es o en qué consiste el diagnóstico de riesgos en sistemas de tratamiento y vemos en aquí una introducción la cual vamos a observar a continuación.
Diagnóstico de riesgos en sistemas de tratamiento. Introducción. Los riesgos asociados a la calidad del agua que se emplea en el consumo humano se fundamentan en las condiciones de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos del agua potable que se consume en una población. Es necesario establecer la toma de muestras de agua en los sistemas de tratamiento y en las redes de distribución para determinar el estado de la calidad y resultados del muestreo, establecer los indicadores de calidad y los mapas de riesgo de calidad en el agua que se distribuye. En Colombia, la normativa relacionada con los controles de calidad del agua de consumo humano incluye Decreto 1575 del 2007. Establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua para el consumo humano. Resolución 2115 del 2007. Define las características, los instrumentos básicos y las frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para el consumo humano. Resolución 811 del 2010. Contempla lineamientos para definir los puntos de muestreo de control y vigilancia de calidad del agua destinada al consumo humano en redes de distribución. Resolución 4716 del 2010. Relacionada con la calidad del agua y mapas de riesgo. Todo lo anterior se resume en la elaboración del diagnóstico de riesgos que están asociados al tema de calidad del agua que se emplea en el sistema de tratamiento y distribución, el cual servirá de base para el establecimiento de planes de acción y protocolos de gestión de riesgo en la infraestructura del sistema. Bueno, entonces aquí, como lo observamos hace un momento, tenemos en cuenta pues varios elementos. Entre eso nos hablan de los parámetros físico-químicos y biológicos del agua y nos nombraron una normatividad. Esta normatividad entonces es esencial para poder entender este tema y para poder hacerlo, para poder llevarlo a la práctica. Una de estas resoluciones y la más, sin restar importancia al resto, es la resolución 2115 del 2007, que es la que vamos a tener que nosotros aprender en este curso y que es la base, es la base fundamental para la aplicación de este tema. Ya, entonces vamos aquí a continuar y dentro de esa normatividad relacionada pues viene del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o antes se llamaba Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Ya ha cambiado varias veces el nombre de ese ministerio y entonces harán de varias resoluciones, las cuales ustedes pues tendrán que profundizar o tendrán que leer dentro del tema para poder entender. Entonces tenemos acá también qué información hay. Ustedes necesitan entrar a leer acá qué es esto, qué son mapas de riesgo, en qué consiste, qué información tenemos. Tenemos el decreto 1575 del 2007 y la resolución 2115 del 2007, que como les indiqué anteriormente, esta es la resolución que deben ustedes de conocer a fondo y es la que nos permite poder hacer un diagnóstico de evaluación del riesgo. Entonces, esta información nos enmarca varios elementos acá en donde nos habla de los parámetros físico-químicos y bacteriológicos que vimos en la sesión anterior. En este también se hace mucho énfasis pues a esto de calidad del agua y también incluyen acá un decreto, el decreto 4741 del 2005, en el cual nos establece o nos dice o establece la normativa pues para el manejo de residuos peligrosos generado por pues o producido por los generadores, las personas que lo generan. Entonces, ¿por qué tenemos esto aquí? Porque las sustancias utilizadas para potabilización también son de carácter peligroso. Entonces uno dirá, pero ¿cómo es posible que si es agua potable estemos hablando de sustancias peligrosas? Sí, son sustancias que si son utilizadas adecuadamente, pues pueden hacer un proceso de potabilización, eliminar sólidos, eliminar sustancias, eliminar microorganismos, pero que si no son utilizadas adecuadamente pueden causar daño, pueden causar intoxicación, pueden causar quemaduras a las personas. Entonces, por eso se incluye acá, porque esto también puede de alguna manera llegar a generar algunos riesgos frente a residuos de tipo peligroso generados por estas sustancias que pueden quedar como sobrantes. Entonces, por eso están incluidos acá y es importante tener
claro este tema. Vamos aquí a continuar y hablamos también de los mapas de riesgo. El mapa de riesgo entonces es en sí como un derrotero o como su nombre indica es un mapa que nos dice cuál es la situación de ese municipio frente al sistema de agua potable. Nos indica en qué estado se encuentra, qué condiciones se tienen, qué tipo de planta de tratamiento tiene, en qué calidad se encuentra, cómo se distribuye el agua, en qué forma. Bueno, tantos elementos que hay acá que es importante que ustedes lean esta información para que puedan profundizar. Para poder entonces hablar del diagnóstico tenemos que hablar de unos indicadores. Indicador, valga la redundancia, es un elemento un elemento que nos permite comparar algo y por lo general es una cifra numérica. Por eso nosotros tenemos las denominadas escalas. Entonces, pues, es que dependiendo del número, el valor que tengas, hay un índice alto, medio o bajo, ya sea bueno, malo, regular, etcétera. Entonces, de acuerdo a eso, entonces está en tema algo que se habla del cálculo del índice de riesgo de calidad del agua, ya hoy denominado a partir de hoy IRCA, y es lo que vamos a explicar. Entonces, esto es importante porque este IRCA o este cálculo de índice de riesgo de calidad del agua potable, lo voy a resumir como el IRCA. Entonces, está establecido en la resolución 2115 desde el 2007, donde nos dice entonces cuáles son los instrumentos básicos que garantizan la calidad del agua potable. Esta resolución, entonces, en ese IRCA, entonces, ¿qué nos dice? Nos da unos puntajes específicos a una cantidad o una serie pues, de parámetros que nos van a permitir mediante un cálculo que ya vamos a explicar cómo se hace, pues poder determinar en qué condiciones se encuentra el agua potable que yo le estoy enviando a la población. Son todos estos que aparecen acá: color aparente, turbidez, pH, cloro residual libre, alcalinidad total, calcio, fosfatos, magnesio, molibdeno, magnesio, zinc, dureza total, sulfato, hielo total, cloruros, nitratos, nitritos, aluminio, fluoruros, carbono orgánico total, coliformes totales, Escherichia coli, esta es la que se encuentra o es indicador de contaminación por materia fecal en agua potable. Vemos que este total de puntaje o este puntaje que se da aquí, al final sumándolo nos tiene que dar un total de 100. Entonces, ¿qué significa? Que estos parámetros son los que deberían de medirse en una planta de tratamiento. ¿Para qué? Para tener más elementos de juicio y poder determinar así en qué calidad se encuentra exactamente el agua. Aclarando que hay municipios que no tienen para hacer todos estos parámetros que acabamos de ver, porque eso es costoso también. Entonces, muchas veces hay municipios que sí tienen buenos recursos económicos y tienen su laboratorio, realizan a diario, cada día de por medio realizan estas pruebas, que como pueden ver acá son bastantes, y que nos permiten tener, como les dije, más elementos de juicio para así determinar cuál es la calidad del agua potable que nosotros estamos enviando a la población. Estos índices, entonces, como les dije, dan un puntaje de riesgo. Esto no me lo he inventado yo, esto se encuentra dentro de la resolución 2115 del 2007. Son parámetros que ya fueron establecidos en esta resolución y que este puntaje ya se encuentra preestablecido. Simplemente lo que tenemos nosotros es como usuarios, como personas que somos parte de este tema, aprender a utilizarlo y hacerlo aplicable al tema de agua potable. El IRCA, entonces puede ser IRCA mensual e IRCA por muestra. El IRCA mensual, como su nombre lo indica, pues es la cantidad, es para una determinada cantidad de muestras. Es decir, que a cada muestra de agua potable nosotros tendríamos que hacerle todos esos parámetros, todos estos. Pero resulta que las poblaciones, al ser tan pobres, muchos dirán, no, pues que nosotros no tenemos ni siquiera para hacer, escasamente hacemos color, turbidez, pH y cloro residual. El resto no tenemos dinero para mandar a hacer. Entonces, pues simplemente hacen 4 parámetros, no hacen más. Pero los elementos de juicio ya quedarían muy cortos, es decir, que entre menos parámetros tengamos analizados, pues más grande va a ser el desacierto, es decir, que vamos a tener posiblemente más errores, pero que entre más nosotros tengamos por acá, el factor de riesgo disminuye, o sea, de error. Entonces, acá nosotros teniendo, entonces, esto es para que ustedes no crean que es que todos los elementos que hay aquí, todos los parámetros, toca hacerlos, sino que, como digo, algunos municipios solo dan 2, 3, 4, 5, 7 de esos, 10,
o a veces ni siquiera tienen planta o no tienen ni siquiera un laboratorio y no hacen ninguno, que allá sería un punto crítico. Entonces acá tenemos lo que es el IRCA mensual, ya les voy a explicar qué es, y tenemos el IRCA por muestra. También entonces esto nos lleva a cómo vamos a utilizar utilizar una tabla que se encuentra en la resolución 2115 que nos va a permitir porque esto genera un porcentaje. Estos resultados van a estar en una escala de valor que van del 0 al 100 y hay niveles o hay escalas. Entonces, bueno, ¿en qué calidad del agua se encuentra? Si nos llega a dar entre 0 y 5%, entonces que el agua es sin riesgo, que de 5.1 a 14 es un riesgo bajo, que de 14.1 a 35 es un riesgo medio, que de 35.1 a 80 es un riesgo alto y que de 80.1 a 100 es inviable sanitariamente. Cuando hablamos de inviable sanitariamente, prácticamente estamos diciendo que estamos enviando agua de muy mala calidad a la gente. En ocasiones se le está enviando agua hasta con materia fecal humana a la gente. Es decir, que esto es un nivel de riesgo ya muy alto. Esto ya posiblemente va a hacer que las personas se nos enfermen muy rápidamente y puede producir hasta la muerte. Entonces, ustedes tienen que leer aquí el resto de información, que es la elaboración de mapas de riesgo, etc. Vamos ya a entrar a explicar entonces el tema de cómo vamos a hacer el cálculo del IRCA. En esta segunda sesión, entonces, ya les acabo de indicar, entonces, vamos a tener este instructivo para el desarrollo de la actividad 2, en el cual hablamos de un ejemplo de cálculo del IRCA. El IRCA, como les dije, es el índice de riesgo de calidad del agua para consumo humano y esto se encuentra enmarcado dentro de una normatividad que se llama la resolución 2115 del 2007, que la van a encontrar o la encuentran dentro de la plataforma Sayuna en el espacio denominado material que se encuentra por acá donde dice documentos de interés para el aprendiz. Usted va aquí, le da clic y acá donde dice tutoriales le da clic y va a encontrar la resolución 2115 del 2007. Yo les recomiendo que bajen esta versión que es la versión oficial, no vayan a bajar otras versiones porque a veces hay personas que alteran estos documentos, los suben a internet y los suben con errores. Entonces yo les recomiendo que se bajen este mismo que yo les estoy enviando. ¿Por qué? Porque este va a ser el alma, va a ser el nervio, va a ser la base para poder aprender sobre este tema más específicamente. Hasta el momento, mientras no cambie, pues es la resolución 2115 del 2007 y por lo tanto la que se encuentra vigente mientras, obvio, pues no cambie el gobierno nacional. Si es que hace alguna modificación en su momento, esta es la que nosotros debemos de manejar o de aprender a manejar para poder hacer aplicable el tema al cual hace parte de este curso. Esta resolución dice que por medio de la cual se señalan las características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. Esta va a ser, digámoslo así, el elemento, la herramienta principal que usted va a tener que tener allá para poder llevar a cabo la aplicación de este tema a la vida práctica. Entonces, todas las tablas que vayan a ver acá son sacadas de la resolución 2115, solamente lo que hice fue de manera didáctica, pues colocarlas acá para poder entender el ejercicio. Entonces, la mejor forma para poder entenderlo es haciendo un ejercicio pues, de cálculo, que es muy fácil. Este es un cálculo, ese es un ejercicio que es simulado y ninguno de los municipios que aparece ahí, pues, existe realmente, solo es una simulación o aquí solo para un ejemplo. Entonces dice, el ejemplo dice, en el municipio de Santa Clementina se realizó el análisis de una muestra de agua del sistema de acueducto por parte de funcionarios de la planta de tratamiento de agua potable, donde se logró obtener los siguientes resultados. Entonces, como les indiqué anteriormente, un municipio puede hacer una gran cantidad de análisis dependiendo sus condiciones económicas, como lo acabamos de ver hace un ratico, estos parámetros. Entonces, ¿qué se hace? Se toma la muestra de la planta de tratamiento de agua potable, o en algún punto de la red también, y nosotros por la entonces decimos, bueno, ¿qué tipo de calidad de agua estamos enviando? Entonces uno dice acá, entonces le hago todos estos parámetros, pero esto vale plata, esto vale bastante, cada análisis. Entonces, como les digo, pueda que solo hagan algunos análisis en el municipio, porque puede que las condiciones económicas de ese lugar no sean las mejores y solo se limitan a lo que tienen. En el caso nuestro, entonces, simplemente vemos que el municipio únicamente aplicó sus parámetros. De todos esos, de los que usted ve allá, acá dice que ejercieron cloro residual libre, nitratos, nitritos, dureza total, calcio, cloruros, fosfatos, coliformes totales y echerichia col. Eso fue lo que mandaron a analizar porque de pronto es la plata que tenían, no tenían más
o es el laboratorio que no tiene más condiciones. Entonces, por eso no hicieron sino únicamente esos. También, como les dije, pueden existir municipios muy pobres que escasamente harán uno, escasamente harán por allá pH, escasamente, si es que tienen un equipo para medir y eso. Muchas veces no hacen ninguno. Entonces, en este caso, pues para este hicieron únicamente sus parámetros. Y esto fue de una muestra de agua, la tomaron, la enviaron al laboratorio y se entregaron estos resultados. Cada uno de esos elementos, de estos parámetros, entonces tiene unas mediciones. Esto se llama concentración. Esto está en miligramos por litro, miligramos por litro, miligramos por litro. La dureza se mide en miligramos de carbonato de calcio por litro, calcio en miligramos por litro, cloro en miligramos por litro, fosfatos en miligramos de fosfato por litro, coliformes totales y Escherichia coli. Es importante pues, decir acá que se mide unidades formadoras de colonia, es decir, que usted no puede contar una sola bacteria, usted no puede contar una o dos bacterias, es imposible, no. Se forman es como grupos o cúmulos, los cuales son vistos en el microscopio y son contados por demás, por eso se llama unidades formadoras de colonias. Entonces, hay que hacer énfasis en los siguientes temas para que usted lo pueda entender mejor. En la resolución 2115, debo también dar a conocer que usted aquí en la resolución 2115, usted debe de tener la capacidad de poder entender o poder definir en qué consiste esta norma. Entonces, esta norma hay varios elementos, como les digo, unas definiciones que tienen que ser leídas por ustedes. Por favor, no me canso de decirles, hay que leer, por favor. Si no leemos, no vamos a entender de este tema. Usted puede meter información allá para buscarla en inteligencia artificial, pero le va a dar otro enfoque que no le corresponde a lo que le estamos preguntando. Entonces es importante tomar los documentos que existen, tomar los documentos oficiales, poder analizarlos, profundizarlos y entenderlos y así poder entender mejor el tema. Vamos a referirnos entonces por acá, entonces encontramos tablas, ¿no?, de las características físico-químicas, es decir, que en este nos indica cuánto es el valor máximo aceptable. El valor máximo aceptable es que no se puede pasar de ese nivel cuando se hace un análisis. El color aparente, por ejemplo, se mide en unidades de platino o cobalto. Dice que el máximo son 15 unidades. No pueden ser 16, 18, 20. No. Es más, si fuera menos de 15, pues muchísimo mejor. Cuando es 1 o es 0, perfecto. Es agua muy limpia, agua transparente, agua perfecta. O sea, agua de muy buena calidad. Olor y sabor. Se dice que sea aceptable. O sea, en otras palabras, que no tenga sabor. Turbiedad, entonces se dan en UNT. UNT son unidades neferrométricas de turbiedad, que es una unidad que se tiene para medir turbiedad. Y nos habla del valor máximo permisible, que es de 2. Esto no se puede pasar, no puede ser ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, malo, o sea, malo. No puede pasar de 2 unidades de neferrométricas de turbiedad. Si fuera 1, perfecto, pues porque no hay turbiedad. O lo que decíamos anteriormente, si es 0, pues muchísimo mejor, porque significa que es agua de muy buena calidad, no es agua turbia, es agua totalmente transparente, no tiene sólidos suspendidos. Entonces, y así usted va a encontrar todos los parámetros que estamos hablando acá: antimonio, arsénico, bario, cadmio, cianuro libre, cromo, cromo total, cobre, mercurio, níquel. Bueno, todos los que usted encuentra acá los va a encontrar también por acá en la tablita que yo les indiqué hace un momentico, una tablita. A ver si no me paso por acá, paso muy rápido. Entonces vamos a encontrar por acá una tabla en la cual los mismos puntos, los mismos parámetros que yo le estaba mostrando hace un momentico a ustedes, aquí se encuentra la tabla, mire. Esta se encuentra en el artículo 13, índice de riesgo de calidad del agua, IRCA. Entonces, esos son los puntajes de riesgo que yo les mostré hace un ratico ahí en que estaba viendo hace un rato, en la presentación. Se encuentran acá dentro de la norma, miren, aquí están, acá se encuentran. Para poder entender un poco más este tema, entonces vamos a ver, por ejemplo, pH. Hay dos parámetros que es importante poder entender, si a veces las personas se confunden. Vamos a ver pH, por ejemplo. pH. Vamos por acá, pH, 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 pH. Esto se encuentra por acá en algún lugar. pH, bueno. El pH se define como el potencial hidrógeno. Aquí en el artículo 4 de la resolución 2115 del 2003 dice que el potencial hidrógeno, o sea, el potencial hidrógeno nos permite saber si un agua es muy alcalina o muy ácida. Cuando el pH se encuentra por debajo de 7, o sea, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, significa que el agua es ácida. Cuando el agua se encuentra por una escala arriba de 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
decimos que el agua es básica o altamente alcalina. Muy ácido es malo, o sea, muy acercándose al 1 o muy acercándose al 14 es demasiado malo, es, es muy nocivo para la salud de los microorganismos y de los macroorganismos. Entonces puede llegar también a causar daños a la salud. Este potencial hidrógeno o pH nos dice que el valor para el potencial hidrógeno del agua para consumo humano, porque recuerden que aquí hablamos de agua de consumo humano, aquí no hablamos de agua de residual, hablamos de agua potable, agua para consumo humano, debe estar entre 6, 5 y 9. Es decir, que no significa, entonces, ¿qué dice? Que si está entre 6, 5 y 9, está perfecto el pH, es decir, que si yo en el análisis físico-químico me llegan a dar 6, 5, sí cumple, está perfecto, no hay problema. Si me dicen 6, 8, perfecto, 7, perfecto, 8, perfecto, 8, 5, perfecto, 8, 6, 8, 7, 8, 8, 8, 9, hasta 9, perfecto. Cuando se sale de estos valores, es decir, cuando va por debajo de este o por encima de este, ya tenemos problemas. Entonces, ¿qué significa? Si el pH al medirlo allá en la planta de tratamiento nos da, por ejemplo, 6, ya está causando problemas. 5, problemas. 4, peor. 3, muchísimo peor. 2, ahí sí grave. Y 1 es prácticamente agua totalmente ácida. Posiblemente alguna empresa enviando algún ácido, alguna sustancia corrosiva, la cual hace una sustancia ácida, la cual está haciendo que baje ese pH y puede causar daño y muchas veces hasta envenenamiento dependiendo de la sustancia. Entonces, por eso nos dicen que el pH de esa agua debe estar entre 6, 5 y 9. Por debajo de 6.5, 6.4, 6.3, etcétera, no es adecuado y por lo tanto no cumple. Si está por encima de 9, 9.1, 9.2, 10, ya también hay problemas, es decir, que no está cumpliendo. Entonces recuerden, para pH, si está por debajo de 6.5, no cumple. Si está por encima de 9.0, tampoco cumple. Debe estar siempre en ese rango específico para que lo tengan en cuenta y puedan entender el porqué. Hablamos también del cloro residual libre. Vamos a ver por acá cloro residual libre. Permítanme por acá cloro residual libre. Cloro residual libre. Bueno, dice. Aquí entonces nos dice que el valor aceptable de cloro residual libre en cualquier punto de la red de distribución de agua para consumo humano deberá ser comprendido entre 0,3 y 2 miligramos por litro. La dosis de cloro por aplicar para la desinfección del agua y asegurar el residual libre debe resultar de pruebas frecuentes de demanda de cloro. El cloro residual libre, como su nombre indica, es una fracción de cloro que queda libre en la tubería. Como el cloro se va degradando, se va descomponiendo, entonces cuando en la planta de tratamiento se utiliza el cloro para desinfección, es decir, para eliminar los microorganismos, pero siempre debe garantizar que en cualquier punto de la red, o sea, hasta la última casa, esta última casa debe tener una cantidad de cloro libre en esa tubería. Es decir, que esa cantidad de cloro residual libre es la que usted tiene que garantizar que si de pronto en algún punto de la tubería hay un punto que esté de pronto roto, la tubería está fraccionada o de pronto tiene contacto con algún otro tipo de agua, pueda garantizar que este cloro residual va a eliminar los microorganismos que se encuentran en cualquier punto de la red. Al igual que el pH, aquí es importante tener las escalas. Esta escala debe estar entre 0,3 miligramos por litro y 2 miligramos por litro. Es decir, que por debajo de 0,3 es malo, no cumple. Y por encima de 2 también es malo, significa que no cumple. Puede llegar a ser nocivo para la salud también este cloro si se pasa. Entonces, el valor acá, 0,3. Entonces, por ejemplo, si se hace un análisis de cloro, allá en el laboratorio, por ejemplo, y nos dio 0.4, pues perfecto. 0.5, perfecto. 0.6, bien. 0.7, 0.8, 1, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, hasta 2, significa que estamos cumpliendo, es decir, que sí cumple dentro de este rango. Pero ya si nos encontramos con valores, por ejemplo, de 0,2, ya no está cumpliendo. 0,1, peor. O estamos en valores de 2.1, 2.2, 2.5, 3, pues grave. ¿Qué significa? Cuando es muy baja la dosis de cloro, significa que va a ser tan mínima que no va a permitir que haya posiblemente una cantidad de cloro residual libre en la tubería. Y por lo tanto, si no hay cloro residual libre en la tubería, pues ¿qué pasa? Que si tenemos microorganismos que se hayan podido meter dentro de la tubería por alguna razón,
cuando se está llevando el agua desde la planta de tratamiento, pues vamos a tener problemas porque no hay una cantidad de cloro la cual permita que pueda eliminar esa cantidad de microorganismos. Por eso por debajo de 0,3 es pésimo, es decir, que ya tenemos un problema en donde el agua se puede ver infectada, se puede ver con problemas de microorganismos. ¿Por qué? Porque hay una cantidad suficiente, no la hay. En cambio, a partir de 0,3 hasta 2 garantiza que haya una cantidad de cloro residual libre en cualquier parte de la tubería y se puedan eliminar. ¿Qué pasa cuando es mayor? Cuando es mayor también es problema. ¿Por qué? Porque cuando es de 2.1, 2.5, haces estrés, pues es grave. ¿Por qué? Porque el agua se empieza la persona empieza a tomarse esa agua con una cantidad de cloro que le puede causar daño, le puede causar diarrea, le puede causar vómito y también con el tiempo le puede causar algunas otras enfermedades. Entonces, por eso es importante que el cloro esté dentro de esos niveles, ni muy alto ni muy bajo, sino que esté entre 0,3 y 2, es decir, que 0,3 a 2 está cumpliendo, por debajo de 0,3 no cumple, por encima de 2, 2.1, 2.23, etcétera, no cumple también. Entonces, por eso hago énfasis para poder entender el tema antes de hablar o seguir hablando de este ejemplo. Entonces, ya teniendo entregado esta información, entonces nos dan una tablita que usted debe de aprender a hacer allá, uno es el parámetro, las unidades y el resultado. Eso fue lo que el laboratorio me entregó, el analista de laboratorio. Y hay una casilla o hay una columna que se llama puntaje de riesgo considerado y puntaje de riesgo de la muestra. Así lo debe trabajar usted en cualquier municipio. ¿Qué hacemos? Entonces seguimos avanzando y seguimos explicando acá. Entonces, este resultado, pues, fue lo que nos entregaron a nosotros en el laboratorio. Como les dije, esto fue el analista y a nosotros le pagamos y eso fue lo que nos entregaron. Ahora nos toca verificar si esto cumple o no cumple. Entonces, ¿cómo se va haciendo esto? Entonces dice, se debe completar los datos para cada uno de los parámetros de la columna puntaje de riesgo considerado, recordando que esos puntajes ya se encuentran establecidos en el artículo 13, cuadro número 6, puntaje de riesgo de la resolución 2115 del 2007. Se debe transcribir el valor para cada uno de los parámetros determinados según corresponde en la tabla. La tabla que ustedes aprecian en este momento es exactamente la tabla que yo les mostré en la resolución 2115 del 2007. Sino yo que hice, pues la extraje y la saqué pues aquí de carácter didáctico para que ustedes la puedan ver con todos sus parámetros y ver los puntajes de riesgo en una sola tablita, como les dije anteriormente. Si se hiciera el análisis de todo, si se hiciera el análisis de todo, al final esos puntajes de riesgo, si lo sumáramos, esto nos daría un total de 100. Pero como les dije anteriormente, no todos los municipios tienen la cantidad de dinero suficiente y por lo tanto pueden hacer solo uno o dos o 6 parámetros, o como en nuestro caso, como lo vimos aquí, o como lo tenemos en este momento, en nuestro caso, entonces, únicamente son 2, 4, 6, 8, 9 parámetros, pues porque de pronto ese municipio no tenía más dinero. Pero lo ideal era hacerlos todos. Entonces, estos puntajes ya vamos a ver cómo se van a articular en la tabla. Entonces, esos puntajes que vamos a tener acá se deben ir poniendo en esta columna. Entonces, en esta columna nosotros la debemos de completar con esos puntajes que acabamos de ver hace un momentico. Esos puntajes los vamos a poner acá simplemente, dependiendo del parámetro. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir viendo acá. Ahí puse la tabla. Entonces, van observando ustedes y van mirando cómo va cambiando el valor en la tabla. Y ahí entonces vamos viendo cómo nosotros lo vamos colocando para cada uno de ellos. Entonces, nosotros decimos acá. Entonces, primero, entonces empezamos. Cloro residual libre, entonces nos dice que eso equivale a 15 dentro del puntaje de riesgo que le han asignado. Nosotros lo que hacemos es copiarlo. Nitratos, 1. Nitritos, equivale a 3. Dureza total, equivale a 1. Calcio, le equivale a 1. Cloruros, equivale a 1. Fosfatos, equivale a 1. Coliformes totales, equivale a 15. Escherichia coli, 25. Tengan en cuenta otra indicación. Cuando usted encuentre Escherichia coli o E. coli, esto es indicador de contaminación de agua potable por materia fecal. Cuando hay materia fecal o presencia de E. coli, se debe suspender inmediatamente el suministro de agua, porque es prácticamente cuando estamos viendo agua con popó, con materia fecal a las personas. Entonces, imagine usted el daño que podemos llegar a causar a una población cuando se está enviando agua contaminada a esa boca. Entonces, ya de una vez, aquí no hablamos
que si tiene o no tiene, o sea, si tiene, ya, listo, no está cumpliendo, de una. Cuando hay presencia es porque ya no está cumpliendo, no importa el nivel en que se encuentre, cuántas unidades formales de colonia hay. ¿Listo? Entonces ya teniendo estos valores, ¿qué hacemos? Ya transcribimos estos valores, ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora, en la columna puntaje de riesgo de la muestra, entonces dice, luego se debe completar los datos para cada uno de los parámetros en la tabla de la columna puntaje de riesgo de la muestra, recordando que únicamente se deben tener en cuenta los valores que en la columna resultado sobrepasen o incumplan los parámetros permitidos en la resolución 2115 del 2007. Los parámetros que cumplan con la resolución se les coloca un valor de 0 en la columna puntaje de riesgo de la muestra. ¿Por qué se les coloca 0? Pues 0 significa que es bueno, que está cumpliendo, que está dentro de los parámetros. Por eso le debemos de colocar 0 si está cumpliendo o está dentro de la norma. Entonces, ¿qué vamos a hacer en cada uno de ellos? Aquí ya me daba la tarea de simplemente de manera didáctica, poder colocar en amarillo cuáles son los valores que nos sobrepasan. Entonces, ¿por qué nos sobrepasan o por qué yo sé que sobrepasan? Porque yo tengo que irme nuevamente a la resolución 2115 del 2007 y buscar si se encuentra dentro de esto o está fuera. Entonces, lo vamos a hacer como ejemplo acá. Vamos a la resolución 2115 y vamos a buscar cloro residual libre. Otra vez de nuevo. Vamos aquí, cloro residual libre. Permítanme por acá, entonces cloro residual libre, ahí lo tenemos. Entonces, el cloro residual libre nos dice que tiene que estar entre 0.3 y 2 miligramos por litro. Miramos entonces cuánto tenemos nosotros en nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo, a nosotros nos están diciendo que se obtuvo un valor de cloro residual libre de 0.20. Si lo comparamos con la norma, estamos por fuera. ¿Por qué? Porque lo mínimo debe ser 0.3. Si se encuentra con 0.2, ya no está cumpliendo. Ya estamos diciendo que no cumple de entrada, es decir, porque se encuentra por debajo. Por ejemplo, ahora encontramos nitratos. Vamos a ver a nitratos, por ejemplo, para que usted lo pueda observar. Entonces, control F, nitratos. Nitratos. A ver, vamos de acá, nitratos. Buscamos por acá. Nitratos. Por acá. Bueno, encontramos que el valor de nitratos, el máximo valor es de 10. El valor aceptable es de 10 miligramos por litro, es decir, no puede pasar de ahí. Miramos el ejemplo cuánto nos dio nitratos. En nitratos tenemos 12. Por eso no cumple, tenemos 12. Nitritos, el valor de nitritos, entonces observamos el valor de nitritos. Miramos acá que el valor de nitritos debe ser de 0.1. No debe ser mayor a ese valor. Entonces, miramos cuánto tenemos acá. Acá se sobrepasó 0.70. Por eso está en amarillo, dice que no cumple. Dureza total, como por mirarlo. A ver, vamos a mirar dureza. Dureza total. Control F. Dureza. La dureza total nos dice que debe tener máximo 300 miligramos por litro. Miramos cuánto tiene acá. En el ejemplo, la dureza total está en 65. Perfecto, por eso está en blanco. ¿Por qué? Porque está dentro de los parámetros, está cumpliendo. Calcio. Vamos a mirar a calcio por acá. Calcio. Vemos que el valor de calcio debe estar de máximo 60 miligramos por litro. Miramos entonces cuánto nos dio acá calcio. 25. Por eso se encuentra en blanco porque está por debajo. Cloruros. Miramos acá, cloruros. Cloruros. El cloruro debe estar en 250 miligramos por litro. En el ejemplo nosotros tenemos que está en 25, está en 290, es decir, se pasó. Y así todos los que hay aquí, para no seguir mirando. Ahora, como les dije, la Escherichia, lo que son coliformes, si hay coliformes totales y Escherichia coli, o lo que se denomina E. coli, ya de una, así haya una sola unidad formadora de colonia acá, ya no está cumpliendo. Si hay coliformes totales, tampoco está cumpliendo. No importa la cantidad, una, dos, tres, es decir, que así haya, cuando hay, pues perfecto, significa que no está cumpliendo. Si está en cero es perfecto, ¿por qué? Porque significa que no tiene y si está cumpliendo, es decir, tendría que ser cero. ¿Por qué se puede estar dando esto? Posiblemente porque la cantidad de cloro residual libre que tenemos dentro de esa tubería no es la suficiente y acá posiblemente por algún daño en la tubería se está combinando agua residual del municipio con alguna tubería que se encuentra rota del acueducto y está ya causando un problema. Por eso le decimos que no cumple. Entonces ya con estos, ya teniendo esto subrayado en amarillo, entonces decimos que hacemos ahora en la columna. Entonces que los valores de la columna resaltamos únicamente los que incumplen y volvemos a copiar el parámetro. Ojo, únicamente los que incumplen.
al resto le colocamos 0. Entonces, de la siguiente manera. Acá entonces vemos, simplemente lo que hacemos es transcribir el valor. Si observan ustedes, vean, puse el mismo valor. 15, 15, 1, 1, 3, 3 los que pasaron. Aquí, ¿qué pasó? 1, cloruros 1. Coliformes totales de Chalchacoli 15 y 25, 15 y 25. Lo que hacemos es copiar esos puntajes de riesgo de la muestra. ¿Y qué hacemos con el resto? Con los que sí cumplieron, pues le colocamos un valor de 0. Y 0 significa que muy bien, perfecto, excelente, significa que están por debajo de los parámetros y están cumpliendo, se encuentran bien. Entonces, así se debe trabajar esta parte de la tabla. Vamos a seguir viendo por acá. Finalmente se hace la sumatoria en cada una de las columnas para lograr calcular el índice de riesgo. ¿Cómo lo hacemos? Muy simple. Una sumatoria, mire. Usted toma su calculadora y súmalo. Esta columna de puntaje de riesgo considerado le da 63. Si puntaje de riesgo de la muestra le da 60. Ahí ya tengo los valores. Simplemente hago la sumatoria. Con su calculadora lo hacen y lo verifican allá. Listo. Ya teniendo estos valores, ¿qué hacemos? Entramos a hacer el cálculo del IRCA y tenemos algo que se llama el IRCA por muestra. Y tiene unas fórmulas que sean complicadas, pero no lo son a la hora de la verdad. Bien. Esas fórmulas que se ven todas complicadas aquí, que son las que nos muestran aquí, es para el IRCA por muestra, el IRCA mensual. El IRCA por muestra es cuando se hace para una cantidad de muestras en el mes, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a las condiciones, la resolución 2115 nos dice cuántas muestras debemos de hacer al mes. Pero entonces a veces hay municipios que son muy juiciosos y tienen buena infraestructura y dicen, no, listo, nosotros es que prácticamente hacemos muestras a diario. Entonces, pues mucho bueno porque siempre van a tener más elementos de juicio. Entonces, el IRCA por muestra es el que se hace para una sola muestra tomada. Y cuando hablamos del IRCA mensual, es el IRCA obtenido para todas las muestras que se hayan tomado. Pueden ser 10, 20, 8, 30, 40, las que sean. Entonces, eso por eso se llama el IRCA mensual. IRCA por muestra, IRCA mensual. Primero vamos a hallar el IRCA por muestra. Ese IRCA por muestra no es nada complicado. Simplemente entonces, ¿qué hacemos? Yo para poder de manera aquí didáctica, le pongo colorcitos para que no se me pierdan ustedes. Entonces le pongo el resultado del total puntaje de riesgo de la muestra, me dio 60, y total puntaje de riesgo considerado me dio 63. Entonces vamos a ver cómo se hace o cómo se aplica esa fórmula. Por eso le pongo colores para que usted lo pueda identificar. El IRCA por muestra es igual al total puntaje de riesgo de la muestra, que no está en azul, sobre el total de puntaje de riesgo considerado. Miren, aquí yo lo había puesto en color azul y en color rojo. Y le pongo acá en color azul y en color rojo para que usted pueda decidir dónde va cada uno. Y todo eso se termina multiplicando por 100, porque esto es un porcentaje. Entonces, tenemos entonces la fórmula, entonces tenemos que el total de puntaje de riesgo de la muestra me dio 60. Total de puntaje de riesgo considerado me dio 63. Entonces, 60 sobre 63 por 100 me da 95.24. Ahora, ese es el valor del IRCA por muestra. Perfecto, es decir, que ya le coloco ese valor en amarillo porque ese es el nivel o ese es el IRCA o el puntaje de riesgo, el porcentaje de riesgo que ya vemos que está, que se encuentra alto ahí. Ahora, el cálculo del IRCA mensual mediante el siguiente ejemplo. Entonces, el IRCA mensual dice, para el cálculo del IRCA mensual se debe contar con el total de muestras tomadas en el mes. Para el presente ejemplo, asumiremos que el municipio tomó un total de 8 muestras durante el mes y que para cada muestra fue calculado el IRCA por muestra, mediante el procedimiento mostrado para el ejercicio de esta guía. Es decir, que se obtuvieron 8 muestras durante ese mes y a cada una le hicimos lo que acabamos de calcular para cada una. Enviamos al laboratorio, nos entregamos los resultados y este es el IRCA para cada una. Es decir, sino que para efectos de la elección no me voy a poner a hacer para la 2, para la 3, para la 4, no, pues será muy demorado. Ya lo hicimos con la 1, entonces solamente como ejemplo, para que miren cómo se hace y se hace para el resto también. Entonces, para el ejemplo asumimos que son 8 muestras durante el mes. ¿Qué hacemos? Entonces, el acueducto del municipio de Santa Clementina se analizaron un total de 8 muestras en el mes de febrero del 2024, donde se realizaron pruebas de caracterización de agua potable para cada muestra, donde luego de calcular los IRCA por muestra se lograron obtener los siguientes resultados. Si ustedes ven ese valor de 95.24, es el ejemplo que acabamos de hacer. ¿Bien? 95.24 es el ejemplo que acabamos de hacer. Lo acabamos de tener, me devuelvo acá para que lo miren. Vean. 95.24 aparece ahí. Pero ¿qué hicimos ese? Ese trabajo lo hicimos para cada una de las 8 meses, que no me voy a poner. Y yo lo que voy a mostrarle aquí los resultados y ver cómo se ve el IRCA mensual. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Tenemos la muestra 1 a la muestra 8.
las enumeramos y le colocamos el IRCA por muestra de cada uno. Fueron un total de 8, entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo procedemos? Entonces, se hace la sumatoria total de los IRCA por muestra. Entonces, hacemos una sumatoria. Simplemente desde la muestra 1 hasta la 8, pues hacemos la sumatoria. Esta sumatoria me da 759.52. Ahora, tengo el cantidad total de las muestras analizadas, pues 8. Miren, de la 1 a la 8, entonces tenemos un total de 8. ¿Qué hacemos con esto? Simplemente, entonces, la otra fórmula sería para hallar el IRCA mensual. Entonces, en colorcitos también, como les coloqué ahí. Entonces, 759.52 sobre 8. Entonces, la fórmula sería la sumatoria total de los IRCA sobre el total de muestras. Entonces, 759.52 sobre 8 porque fueron 8 muestras. Esto me da 91.19. Ojo, aquí no se multiplica por 100 porque eso ya son los porcentajes, por lo tanto yo no multiplico por 100. Simplemente hago la operación matemática de división y ya me da entonces que el IRCA mensual me da un total de 91.19%. Ahora, estos datos no nos sirven si usted no los sirve, si usted no los sabe interpretar. Entonces, por eso estos datos nos para hacer la clasificación del nivel de riesgo del IRCA. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué dice acá? Entonces, ahora en el artículo 15, clasificación del nivel de riesgo, entonces hay una tablita. Sobre esta tabla entonces nosotros nos vamos a enfocar. ¿Qué debemos de hacer? Esta tabla entonces, que se encuentra en la resolución 2115, simplemente la copié y la pegué. Ya no hice más ahí. Entonces vamos a hallar primero que vamos a hacer la clasificación del IRCA por muestra, como se ve acá una columna, y hay una clasificación para el IRCA mensual. Entonces lo vamos de la siguiente manera. Clasificación del riesgo del IRCA por muestra, nos dio 95.24. Entramos a la tabla y ya entonces nos vamos únicamente a esas columnas. Miramos. El IRCA por muestra me dio 95.24. ¿Qué significa? Que estamos en el porcentaje de 80.1 a 100. Esto significa que es inviable sanitariamente. En este nivel, que significa agua totalmente contaminada. Me perdonan el término, agua podrida le estamos enviando a la gente. Agua en condiciones totalmente insalubres, agua ya que puede causarle problemas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? El IRCA por muestra se analiza en esta columna y dice qué tienen que hacer. Informar a la persona prestadora. La persona prestadora, como lo haremos la próxima sesión, es la empresa que presta ese servicio, persona prestadora. Informar a la persona prestadora, al COVE, que es el Comité de Vigilancia Epidemiológica, al alcalde, al gobernador, a la Superintendencia de Servicios Públicos, al Ministerio de Salud, al Instituto Nacional de Salud, al Ministerio de Ambiente, Contraloría General y Procuraduría. Es decir, aquí toca que todo el mundo se entere, porque esto hace una situación totalmente grave en este porcentaje. ¿Qué hacemos entonces? Ya vimos entonces que ya podemos decirle al alcalde, allá, ojo señor alcalde, miren el IRCA por muestra lo que nos dio, 95.24, ese nivel ya estamos tomando agua totalmente, entre comillas, agua podrida, perdónenme el término. Ahora, ¿qué hacemos con el IRCA mensual? Nos vamos para el otro, como dije acá, tenemos aquí el análisis de qué hay que hacer para el IRCA por muestra, ahora vamos al IRCA mensual. El IRCA mensual nos dio 91.19, vamos a la tabla y miramos en qué nivel se encuentra. Se encuentra en el nivel de 80.1 a 100. Claro. Entonces dice que eso es inviable sanitariamente, ya como lo vemos. Pero ¿qué hacemos? Nos vamos a la última columna y ya vemos. Entonces dice que es agua no apta para consumo humano. Gestión directa de acuerdo a su competencia de la persona prestadora, alcaldes, gobernadores y entidades del orden nacional. Es decir, aquí hay una situación de emergencia en la cual ya estamos tomando agua de muy pésima calidad, ya con riesgo para la salud. Eso es lo que significa. Y eso es lo que la información que se le debe dar al alcalde o a las instituciones que usted le estén pidiendo ese informe. Esto es lo que usted tiene que entrar a dar a conocer. Entonces, en esta forma, hemos nosotros desarrollado la actividad para poder determinar entonces cuál es la calidad del agua o hallar el IRCA para ese municipio. ¿Listo? Bueno, ya entramos aquí a la plataforma nuevamente. Empezar nuevamente. Listo, vamos aquí. Posteriormente entonces vemos documentos de interés. Vamos ya a ver entonces cómo vamos a hacer nuestra actividad. Vamos a actividad de aprendizaje guía y aquí encontramos actividad de aprendizaje 2. Le damos clic aquí. En este punto entonces
Le decimos clic para acceder al instrumento de evaluación. Descargamos ese documento de evaluación, que es este documento que se encuentra en formato Word. ¿Qué vamos a hacer entonces? Explicación. Usted no debe alterar, borrar o modificar nada de esta tabla. Únicamente limitarse a lo que le estamos pidiendo. Nombres y apellidos, por favor, como se encuentra en su cédula. Totalmente, nombre y apellido completo, número de cédula, fecha de entrega. El nombre del instructor pues no lo cambia porque ya está. Antes de iniciar, lea totalmente y con atención el presente documento, siguiendo con cuidado las indicaciones entregadas por parte del instructor. Evite cometer errores. Ya lo estamos diciendo pues de entrada. ¿Por qué lo hacemos? Porque muchas personas no leen y pretenden contestar esto de una, no leen y terminan cometiendo errores. Entonces, la evidencia debe ser desarrollada sobre este mismo documento, le estamos diciendo, y no se debe eliminar ninguna parte del contenido. Antes de iniciar el desarrollo de la actividad, debe revisar y analizar la información de la unidad de estudio y la resolución 2115 del 2007 que se encuentran en el espacio de documentos de interés para el aprendiz, carpeta tutoriales, de la plataforma Sayuna. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces dice, con base en la explicación que se dio por parte del instructor, ¿usted qué tiene que hacer? Debe responder a lo solicitado en cada ítem, en cada uno de los espacios establecidos para tal fin, de forma totalmente organizada para su evaluación sobre este documento. Ya estoy diciendo, me tienen que dar información totalmente organizada porque yo el documento lo entrego totalmente organizado. Si el aprendiz no entrega datos correctos, acorde a lo solicitado, o presenta desorden, confusión e incongruencia diligenciados en cada espacio, la evidencia se considera no aprobada. Teniendo en cuenta que si no hay datos coherentes, pues no sería lógico obtener resultados finales. ¿Sí? Es decir, que si yo no tengo datos correctos al principio, pues yo cómo voy a pretender obtener resultados al final correctos. No, si al principio está mal, pues al final está mal también. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Dice, consulte las fuentes externas o tome la información existente en otro municipio que le permita compilar información base para la elaboración del diagnóstico del sistema de tratamiento y distribución de agua potable que sirva para elaborar un informe de diagnóstico de riesgo. Bueno, listo. La información solicitada debe ser consignada en la siguiente matriz o cuadro, exactamente en los espacios de cada término de acuerdo con cada estrato específico. Diagnóstico de riesgos del sistema de agua potable. Entonces, ¿qué tienen que hacer acá? Usted tiene que ir a buscar los datos de algún municipio. ¿Puede buscar la información en internet? Claro que lo puede buscar. Claro. Información de cualquier otro municipio. ¿Sí? Todo esto. Fecha en la que se recopila la información, nombre del municipio, cantidad de habitantes. Aquí en fuentes de abastecimiento en los espacios azules, lista de fuentes superficiales y subterráneas. Usted las debe enumerar ahí. Ubicación, coordenadas, caudales de suministro para la población. Información que usted puede buscar de otro estudio. Esto solo lo está mandando de manera didáctica, aquí de aprendizaje. Entonces puede usar datos de otro acueducto que se encuentra en internet. Capacidad en litros. Entonces le ponen qué capacidad en litros tiene acá. Ahora, procesos unitarios. Describa cada una de las partes, componentes y procesos que componen el sistema de tratamiento de agua potable. ¿Para qué sirve? ¿Qué hace? ¿Cómo funciona? Eficiencia, remoción, etc. Ahora, con el problema que tenemos de la inteligencia artificial, le digo, no use la inteligencia artificial si no la sabe manejar adecuadamente, de manera hábil, con conocimiento o controlada. No copie información imprecisa, incoherente, sin sentido o interconexión lógica a lo solicitado. Lea, revise y analice con anterioridad y con sentido crítico cualquier información extraída por la IA. Evite cometer errores. Otra le digo, si presenta información desorganizada, inconsistente, tablas alteradas, borradas o modificadas, no será posible evaluar su actividad donde se indicará que es no aprobado. La evidencia debe ser presentada exactamente sobre este mismo documento y los espacios en color azul claro deben ser diligenciados. Nota, otra le digo, en cada uno de los renglones o espacios presentados a continuación, el aprender debe presentar totalmente organizada la información solicitada para cada equipo que haga parte de la planta de tratamiento de agua potable. La información debe ser clara, precisa, sin ambigüedades o confusión. La descripción de cada equipo de explicación proceso debe ser de mínimo 100 palabras y máximo 120 palabras. ¿Sí? Porque ¿qué está haciendo la gente acá? Algunos. Me pone el nombre del equipo, no sé, por inventarme. Desarenador, inventándome acá. Desarenador. Y le pone acá, pues como necesitas esto rápido al instituto le presento cualquier cosa. Entonces yo le pongo, sirve para desarenar. Para desarenar. Y listo, ya, pasé, listo. Acabé ya la actividad, ya la acabé.
ya terminé, ya le presenté a ser instructor. ¿Sí? Pero yo lo que le digo es, ojo, usted tiene que averiguar en internet, por ejemplo, nombre del equipo. Listo. Y busques una decisión, pero mínimo, usted me tiene que dar una decisión de entre mínimo 100 palabras y máximo 120. Tampoco me vaya a dar más de 120, porque a veces hay personas que me meten 500 palabras que no las lee nadie. Me meten un artículo de 1000 palabras, eso no lo lee nadie, entonces tampoco lo voy a calificar. Entonces, pues, le digo, mínimo 100 y máximo 120 para hacerlo coherente. ¿Qué hay que hacer? Instructor que es del mismo acueducto en donde yo consulte. No, no necesariamente. Simplemente usted me ayuda a completar acá. Captación y conducción del agua cruda. Bueno, ¿qué equipo existen para eso? Nombre del equipo. Listo. Descripción y funcionamiento proceso. Viene para qué sirve, cómo funciona. Pretratamiento de desbaste. Nombre del equipo, descripción y funcionamiento. Coagulación, floculación, nombre del equipo, lo mismo. Sedimentación o decantación, nombre del equipo, descripción. Filtración, nombre del equipo, descripción. Desinfección, nombre del equipo, descripción del funcionamiento. Ajuste de calidad, procesos complementarios, nombre del equipo, descripción. Equipo de corrección de pH, nombre del equipo, descripción. Planta de ablandamiento, nombre del equipo y lo mismo. Unidades de carbón activado, nombre del equipo y lo mismo, descripción. Otros equipos, si es que existen, entonces usted, pues si existen otros, entonces usted tiene que averiguarlos, nombre del equipo, descripción. Tratamiento y disposición de los, nombre del equipo, descripción de funcionamiento. Esto es información que usted puede buscar en internet, puede buscar en libros, en estudios, en artículos de investigación, en libros, etcétera, y puede sacar esta información que no necesariamente es del acueducto que usted está averiguando en este momento, sino es información que usted aprenda en qué consiste cada uno de estos equipos, qué hace, cómo se llama, cómo funciona, etcétera. Aquí, red de distribución de materiales, digamos, lo saca de la información de lo que le dije de internet, de otro estudio, presiones y velocidades, tanques de almacenamiento, estado, capacidad, etcétera, bueno, etcétera. Listo, acá también usted tiene que analizar registros de mantenimiento del personal capacitado, existe. Bueno, listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer en el punto 2? Aquí dice, asumiendo que los datos obtenidos en el monitoreo de aguas presentados en la siguiente tabla, tabla 1, que es esta, son los de la planta de tratamiento de agua potable del municipio del cual usted ha obtenido la información. Compare los resultados con los límites de la resolución 2115 del 2007, indicando si cumple o no cumple y a la vez plantear qué está ocurriendo con cada parámetro. En la columna cumple, sí, no, comparación tal, únicamente debe decir sí o no. No me ponga a agregarle más, únicamente le pone sí, no me le ponga únicamente sí. No me le ponga, por ejemplo, sí cumple. No, únicamente es sí o es no. Si es sí, pues listo. Si usted vio el comparado, dice no. Únicamente sí o no. No me le agregue más cosas, no me le agregue más elementos, nada de eso. Únicamente sí o no. ¿Y qué más tiene que hacer? Pues tiene que hacer la misma operación que hicimos hace un momentico. Entrar a la resolución 2115, buscar el parámetro, mirar este análisis de laboratorio que nos enviaron y usted lo compara. Usted dice si está dentro de los niveles, le pone sí o no simplemente. ¿Y qué debe hacer con cada uno de ellos? Dice, para los parámetros que no cumplen, ojo, únicamente para los que no cumplen, explique para cada uno lo siguiente, de dónde proviene el contaminante, de qué proceso, cuáles son las posibles causas que pueden estar ocasionando la alteración del parámetro, qué daños puede ocasionar a la salud humana. Nota, no copiar información incoherente o sin interconexión lógica con las preguntas solicitadas de ChatGPT o cualquier otra plataforma de IA. Entonces va completando, va poniendo sí o no, y a los que no cumplan, entonces se le debe resolver esto. Al resto no le pone absolutamente nada. Atención, y vuelvo y le pongo. Si presenta información desorganizada, tablas alteradas, borradas o modificadas, no será posible evaluar su actividad donde se indicará que es no aprobado. La evidencia debe ser presentada exactamente sobre este mismo documento. Los espacios en color azul claro deben ser diligenciados. ¿Por qué le repito tanto información desorganizada? Porque ya por experiencia, estas actividades que las hago, las personas me están presentando por allá tablas en donde nadie les entiende absolutamente nada. Copian y pegan cosas que no tienen coherencia, que no tienen sentido. Entonces me ha dado la tarea que así como yo entrego la información totalmente organizada en la tabla, ustedes también me tienen que entregar las respuestas totalmente organizadas en estas tablas o en estos cuadros que yo le estoy entregando a usted. Si no me cumple con eso, pues no lo puedo evaluar, no es posible evaluarlo porque me haces perder tiempo. Pierde usted tiempo y yo pierdo también tiempo. Entonces hágalo de una vez bien, cumpla, léalo y ya, listo, no hay ningún problema.
Ahora, ¿cómo tiene que subir la evidencia? Si usted ya hizo la evidencia, ya la revisó, ya, entonces acá mismo en este mismo espacio, usted le dice agregar entrega. En agregar entrega, entonces usted simplemente le pone evidencia 2 o lo que quiera, sí, evidencia 2 puede ser. Acá usted busca el documento, perdón, en donde encontramos, buscamos por acá, no sé, digamos que es este. Le pongo evidencia 2, no sé, pone listo. Y le digo subir este archivo. Aquí me debe aparecer en este espacio la evidencia. Si no me aparece, pues no va a ser enviada. Ahora, tiene que decirle guardar cambios, porque si usted le dice guardar cambios y enviar, a mí no me llega su evidencia. Entonces, cuando usted me dice, pues instructor, si yo cumplí, yo la envié, pues simplemente no guardo los cambios y yo no tengo su archivo. No me ha llegado. Entonces, hasta que usted no haga esto, pues no le va a llegar, no me va a llegar la información y por lo tanto su calificación yo le voy a decir, qué pena, señor aprendiz, usted mi información es no aprobada porque no ha enviado absolutamente nada. Y ya, así queda enviado el documento. Recuerden que estas sesiones quedan grabadas aquí en la plataforma Sayuna, en donde dice sesiones en línea. Hoy mientras subo ya el link a YouTube, entonces ya va a aparecer aquí la grabación y seguir todas las indicaciones. Recuerde usted si ya se dirigió al final y está por primera vez acá, no, no haga preguntas hasta el momento que usted no vea todo el video, este video desde el principio hasta el final, y por eso hago la anotación aquí al final, porque hay personas que pasan hasta el final y no miran el video completamente y terminan cometiendo errores. La evidencia es muy fácil, es muy sencilla, pero simplemente hay que ponerle mucha atención al video con las indicaciones. No siendo más, agradezco su atención y ya queda entonces para que puedan ustedes resolver la actividad dentro de los tiempos establecidos dentro del cronograma. Feliz día, que estén muy bien.